Comisión de Seguridad Social. Le damos también el agradecimiento para el panel como comentaristas a la maestra, la académica Berenice Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México y a nuestro amigo el actuario José Luis Salas. Les pedimos un aplauso para ellos y que esta jornada sea una jornada de polémica, de debate y sobre todo de mucho éxito para todo el país y para esta Cámara. Y le damos el uso de la palabra al senador Isaías González Cuevas, secretario de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenidos todos. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A los panelistas, muchas gracias. A los comentaristas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí hay un orden que tenemos y bueno, está en primer lugar el licenciado Oscar Vela Treviño, que no tarda en llegar. Está también Pedro Vázquez Colmenares, socio director de Marpex Consultor S.A. y nos trae una presentación. No está cargada, entonces le vamos a dar tiempo, le vamos a pedir que nos dé tiempo, que la carguen y que esté lista para su presentación. Y el que sigue es Francisco Miguel Aguirre, presidente ejecutivo de Evaluaciones Actuariales del Norte. Nos manda una disculpa por estar delicado de salud. Y en su lugar viene el actuario Roberto José Díaz García, director de operaciones de Evaluaciones Actuariales del Norte. Así que bueno, pues le vamos a pedir aquí a don Roberto que nos haga favor de iniciar este panel, por favor. Adelante. Buenos días. Esperamos un momentito para ver si ponen la presentación, por favor. El actuario Francisco ofrece una disculpa, tuvo un problema de salud y me voy a permitir leer un mensaje que tiene o que mandó precisamente para su presentación. Ahorita que se cargue empezaré a leer. El esquema de la presentación son básicamente responder a 4 preguntas y en esas preguntas voy a ir leyendo de los comentarios y se va a ir viendo en la pantalla de alguna manera el esquema o lo que se busca, el mensaje que Perdón, quiere dar Roberto, la nada más para que el público entienda, sí. Porque hubo aquí nos informó. Nosotros como comentaristas quisimos darle mayor coherencia a la presentación de los distintos perspectivas de esta mesa y enviamos un pequeño documento de una página con 4 preguntas para que con esa posibilidad se pudiera armar el conjunto de las presentaciones y por eso es que el actuario Roberto hace alusión a 4 preguntas. Lo que nosotros planteábamos es que muchos de los elementos que dieron origen a la reforma del IMSS de 1995 y a la reforma del 2007 se mantienen en términos de crisis fiscal para las pensiones, baja cobertura, bajas tasas de retorno. Y en esa dirección hicimos 4 preguntas. Ya no voy a leer todo el documento, solamente le voy a dar la palabra al actuario Salas para que lea las 4 preguntas y entienda el resto del público por qué inicia Roberto dando respuesta a estos elementos, ¿no? Y aquí reconociendo que la visión del actuario Aguirre desde que inician esta discusión es estar muy al pendiente de lo que significó romper las transferencias intergeneracionales en términos del financiamiento para la seguridad social y por eso también su insistencia en hacer muchas reformas paramétricas a nivel de estados y universidades y no solamente de capitalización individual como lo ha hecho la Secretaría de Hacienda o lo ha venido haciendo el gobierno. Entonces en esa dirección hicimos un planteamiento de que lo que estamos observando es que pareciera ser que a pesar de que nos reunimos año con año, seguimos siendo los mismos actores, no hay un cambio radical en cómo se financian las pensiones y la agudización del problema se sigue profundizando año con año.
Entonces, en esa dirección, con ese diagnóstico que nosotros les enviamos, planteamos 4 preguntas y le voy a dar la palabra al actuario Salas. Muchas gracias, Berenice. Buenos días. Las preguntas que planteamos son las siguientes, para que sean respuestas por los expositores. ¿Necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas más acuciantes de las pensiones? Si se inclina por una reforma al modelo, ¿cuáles serían las directrices? Si sus perspectivas coinciden con la de corregir, no la de cambiar el modelo, sino corregir, ¿qué es lo que debería hacerse? Y por último, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, agradeciendo nuevamente la invitación y la oportunidad de dar el punto de vista del actuario, me voy a permitir leer su documento y dice lo siguiente. Primer pregunta: ¿necesitamos replantear el modelo adoptado o solo corregir aspectos que no han permitido solucionar los problemas más acuciantes de las pensiones? Y comenta: en mi opinión, no debemos enfocarnos. Si le pueden la siguiente, por favor. En mi opinión, no debemos enfocarnos a un solo modelo. La realidad es que en nuestro país existen 3 tipos de mexicanos con esquemas diferentes. En el primer grupo se encuentran las pensiones que no cuentan con sistemas de pensiones contributivos. Este grupo representa aproximadamente el 55% de la población económicamente activa y representa un gravísimo problema social, cuya solución debe ser uno de los principales objetivos en cualquier política pública de seguridad social. En el segundo grupo se encuentran los trabajadores afiliados al IMSS, que es en el que normalmente se enfoca la atención en los especialistas y al que seguramente se refiere esta pregunta. Estas personas equivalen al 33% de la población económicamente activa y se dividen en los amparados por la ley de 1973 y los afiliados a la ley de 1995. Los primeros se rigen por un esquema de beneficio definido, cuyo monto de pensión y requisitos para obtenerla son razonables, mientras que los segundos se encuentran en un sistema de contribución definida con bajas aportaciones, lo que redundará en tasas de reemplazo del 20% del último salario en el mejor de los casos. Tratándose de los afiliados del IMSS a partir de 1997, que en el largo plazo serán todos los mexicanos, es evidente que tendremos otro problema social. Si sumamos el 55% de las personas que no tendrán acceso a una pensión contributiva y al 33% de los afiliados al IMSS que obtendrán pensiones máximas de un 20% de su salario, entonces estamos hablando de un 88% de los mexicanos que no tendrán pensiones o bien las obtendrán con montos indignantemente pequeños, lo que nos llevaría a ser un país envejecido y empobrecido. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios. Si pueden regresar una diapositiva, por favor. No para atrás. Ahí. El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios, que equivale al 12% de la población económicamente activa. Estos esquemas, al menos para la transición, otorgan pensiones a los 25 o 30 años de servicio sin importar la edad, con un monto del 100% del último salario, con traspaso a beneficiarios, con grandes aguinaldos y con incremento a las pensiones igual al que reciben los trabajadores en activo. Cabe aclarar que en esos esquemas prácticamente no existen reservas para hacer frente a este tipo de beneficios, por lo que de no hacerse nuevas adecuaciones estará en riesgo la fuente de trabajo, que en este caso es la que da origen a la seguridad social. Por lo anterior, una parte de este 12% de la población económicamente activa se podría sumar al 88% de la población que estará en situación precaria. Debemos recordar que seguridad social sin sustento económico es demagogia. De lo anterior, se puede afirmar que no es solo un modelo al que hay que cuestionar, sino que existen al menos 3 que deben analizarse de manera independiente, pues no debe tratarse igual a los desiguales. También se puede decir que en los 2 primeros grupos mencionados anteriormente existe un serio problema social,
mientras que en el último grupo, el de servidores públicos, se observa un grave problema financiero que puede convertirse también en un problema social. Se dice que en seguridad social no se deben construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, ni viceversa. También se dice que no debe existir pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Creo que en México no hemos podido acatar estas premisas. La que sigue, por favor. Por otro lado, debo mencionar, aunque la técnica de pasivos contingentes no es la más adecuada para evaluar a los sistemas de pensiones, estos ascienden aproximadamente al 150% del PIB, de los cuales solo 61 puntos corresponden al IMSS asegurador y 89 puntos a los esquemas de servidores públicos y universitarios. La que sigue, por favor. Llama la atención que los 61 puntos mencionados son generados por 7 millones de afiliados al IMSS 73. Mientras que los otros 89 puntos corresponden solo a 5 millones de servidores públicos y universitarios en transición. De esto se desprende que cada millón de trabajadores afiliados al IMSS 73 tiene un costo de 8.7 puntos del PIB, mientras 1 millón de servidores públicos y universitarios representan 17.8 puntos del PIB, 2 veces más que los afiliados al IMSS 73. Otro dato importante es que, en promedio, el valor presente de la pensión de un servidor público es 3 veces mayor que la de un trabajador afiliado al IMSS 73. La que sigue, por favor. Queda claro que es necesario distinguir entre los esquemas que representan un problema social y los que implican un problema financiero. Sin duda, en el tema financiero, el enfoque debe ser modificar los sistemas de, entre comillas, privilegio. Como ya se dijo, representan el 89% del PIB. Si el enfoque solo fuera modificar a la baja las prestaciones de la Ley 73, el pasivo disminuiría un máximo de 15 puntos del PIB, pasando de 150 a 135%, y se afectaría al mayor número de trabajadores formales del país, que además no se jubilan con las condiciones ni con el nivel de prestaciones que otorgan a los llamados sistemas de privilegio. Es indispensable señalar que se han concretado reformas muy importantes en nuestro país, en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se han concentrado en modificaciones para las nuevas generaciones de trabajadores, mientras que a la generación en transición no se le han afectado sus prestaciones y las condiciones para obtenerlas, o las afectaciones han sido insuficientes para dar viabilidad a los sistemas de pensiones. La que sigue, por favor. Como consecuencia de esto, el gasto que se destina a nuestro país como subsidio para hacer frente a los déficits anuales de los sistemas pensionarios equivale aproximadamente al 10% del presupuesto de egresos de la Federación. Gasto que se irá incrementando paulatinamente hasta llegar a cerca del 14% en el año 2030. Para entonces, empezar a disminuir como consecuencia de las reformas a las pensiones de las nuevas generaciones. Esta inercia del gasto en los esquemas pensionarios anteriores es prácticamente inevitable si no se modifica nuevamente a la generación en transición. La que sigue, por favor. En cuanto al problema social, debemos enfocarnos principalmente a establecer o mejorar las tasas de reemplazo para los trabajadores sin acceso a pensiones, para los amparados por sistemas no contributivos, para los afiliados al IMSS 97 y para los amparados por otros sistemas de cuentas individuales con bajas cotizaciones. Para la segunda y tercera pregunta, que son, si se inclina por una reforma modelo, ¿cuáles serían las directrices? Y la tercera es, si su perspectiva coincide con la de corregir, ¿qué se debería hacer? La que sigue, por favor. Para responder a estas dos preguntas, debo insistir en que no debemos focalizarnos solo en los nuevos modelos del IMSS o ISSSTE, sino que debemos atender al problema en su conjunto, por lo que propongo 3 grandes directrices. En primer lugar, creo que un solo especialista no puede dar solución a un problema tan complejo, por lo que es necesario designar un grupo interdisciplinario de expertos en pensiones que analice todos los sistemas de pensiones que operan en el país desde el punto de vista político, económico, social y jurídico. Una vez hecho el diagnóstico, el grupo debería proponer una estrategia para rescatar los aciertos y corregir las deficiencias
de cada uno de los sistemas de pensiones analizados. Asimismo, el grupo propondría soluciones diferentes para cada uno de los tres tipos de mexicanos, de manera que se corrija tanto el problema social como el financiero. El grupo debería tener en mente que las reformas a la seguridad social, los aspectos políticos, financiero, actuarial y jurídico son solo medios para lograr un fin eminentemente humano, la pensión. En segundo término, considero que no es conveniente que uno de los temas de mayor trascendencia social y sin duda el de mayor impacto financiero continúe siendo tratado de manera desarticulada por funcionarios de diferentes áreas, mismos que normalmente no tienen ni el tiempo ni la autoridad política y económica suficientes para atender este problema. Por lo que propongo la creación de una Secretaría de Estado responsable de los sistemas de pensiones en México, cuyo titular cuente con responsabilidades y autoridades equilibradas. Esta Secretaría podría atender todos los temas relativos a la seguridad social del país, incluyendo vivienda y salud, entre otros. La tercera directriz que propongo es que se convoque a la celebración de un pacto político y social que tenga como objetivo modificar la Constitución política de manera que ésta dé origen a una ley marco o general de pensiones que establezca pisos y techos, tanto en los montos de las pensiones como en los requisitos y condiciones para obtenerlas. Las leyes, contratos y convenios actuales y futuros de los sistemas de pensiones del país deberán ajustarse a lo establecido en la ley marco que se propone. Esta ley marco debe tratar de manera diferente a las personas que no cuentan con un sistema de pensiones contributivo, a los afiliados al IMSS con beneficio definido y con contribución definida, y a los servidores públicos y universitarios como son CFE, Pemex, RJP, ISSSTE, estados, municipios y universidades públicas, entre otros. Para cada uno de estos tres grupos, la ley debería establecer los beneficios, las condiciones y los requisitos mínimos y máximos para obtenerlos, distinguiendo entre las nuevas generaciones de trabajadores y la generación en transición. Para esta última, los cambios podrían ser graduales. También la ley marco debería procurar la preservación de las principales instituciones de seguridad social del país, con los ajustes que se hayan considerado convenientes. Asimismo, debería aprovechar la infraestructura financiera y las normas que operan para las cuentas individuales, sin que esto implique que todos los sistemas deban ajustarse a este tipo de esquemas. En mi opinión, los modelos que se diseñen para cada uno de los tres tipos de mexicanos deben estar conectados entre sí. Se podría pensar que el sistema que se diseñe para amparar a las personas que no cuenten con pensiones contributivas sea el piso de los afiliados del IMSS, y estos dos a su vez sean el piso de los afiliados a sistemas de servidores públicos. Obviamente, cada uno de estos esquemas tendría sus propios techos. Otro tema que debe considerar la ley marco es el respeto a las soberanías y autonomías de los sistemas que amparan a servidores públicos y universitarios, por lo que esos esquemas deberían poder elegir entre afiliarse al IMSS o al ISSSTE, o bien establecer o adecuar su normatividad, ya que en un sistema de cuentas individuales ya sea en un sistema de beneficio definido o cuentas individuales, pero delimitados por la misma ley que se propone. Por último, para todos los sistemas de pensiones del país que operan con recursos públicos, la ley marco debería establecer las reglas generales de inversión, administración y portabilidad, aún en esquemas de beneficio definido, así como el manejo del registro nacional y de la base de datos, entre otros. Además, debería establecer las directrices de apoyo fiscal para incentivar la creación o incremento de los sistemas privados e individuales de pensiones. Respondiendo a la cuarta pregunta, ¿qué proponen para las generaciones de transición de la CFE, Pemex y los trabajadores del IMSS? Creo que no debemos limitarnos a analizar exclusivamente los sistemas de transición de estos tres regímenes de pensiones. Es por esto en que las primeras láminas de esta presentación propuse que la ley marco contemple el tratamiento que debería darse a todos los sistemas de servidores públicos y universitarios, entre los que se encuentran incluidos la CFE, Pemex y el RJP. En concreto, propongo resolver el problema de pensiones en su conjunto mediante la conformación de un grupo de expertos,
la modificación a los preceptos constitucionales de seguridad social que den origen a una ley marco nacional de pensiones y la implementación de una Secretaría de Estado que se encargue de la seguridad social de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a Roberto José Díaz García por su participación. Muchas gracias. Ahora está con nosotros y me permito presentar a la doctora Marilena Barrera, quien va a participar aquí en la conducción de este foro. Por lo tanto, le paso la palabra para hacer la siguiente presentación. Muchas gracias. Por supuesto, siempre es importante hablar de la seguridad social y sobre todo encontrar las voces y alternativas. Me parece muy de analizar la propuesta, Roberto, de esta ley marco. A lo mejor sería un momento oportuno de poder contar con ella y en el seno, después de este foro en el seno del Senado, que pudiéramos a través de la comisión poderla conocer, que nos las pudieras hacer llegar y de esa forma poder trabajar juntos y que algo cierto estoy que podemos alimentar y sobre todo beneficiar a los trabajadores de nuestro país. Nuestro siguiente participante es Pedro Vázquez Colmenares Guzmán. Pedro Vázquez es socio director de Marpex Consultores SADCB. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración de Políticas Públicas por la Universidad de Columbia. Entre otros cargos fue director comercial de Afore 21, director de Finanzas y director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. En 2006 publicó el libro La política no basta, cómo llegar al México que queremos, y en 2012 publicó la investigación titulada Pensiones en México, la próxima crisis. Miembro de número del Colegio de Economistas y de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del Instituto Nacional de Administración Pública y también del Programa de Naciones Unidas para la Administración Pública y las Finanzas, y miembro de las asociaciones de exalumnos del ITAM y de la Universidad de Columbia. Pues te escuchamos. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días a todos, y antes que nada el agradecimiento porque me hayan invitado nuevamente a esta Semana de la Seguridad Social, que ahora pues, ya tiene una formalidad legal, y que celebramos muchos que el tema, al menos en este foro anualmente, se pueda estar tratando y revisando. Quisiera yo cambiar lo que iba yo a decir después de escuchar la presentación que nos envía el actor Francisco Miguel Aguirre, y quisiera ir a la última lámina de la presentación, que nada más son 6 o 7, así que si me hace favor de ir a la última, esa. Y mientras estos son simplemente flashazos de las notas recientes sobre el tema de pensiones en México. Si ustedes entran a la internet y le ponen pensiones en el buscador, van a encontrar que todos los días, en todas las regiones del país, para todos los frentes del problema, ya se está socializando el problema. Y esa es una muy buena noticia, porque del problema de las pensiones hace pocos años no se hablaba. Y saber que hay un problema, reconocerlo, es el primer paso de la solución. Sin embargo, pues aunque ya se esté hablando del problema, ya tenemos también décadas de, como sociedad, haber sido omisos en estar tomando las acciones suficientes, las acciones articuladas, yo diría las acciones sistémicas para enfrentar el problema. Por eso
la reflexión que nos hace el actuario Francisco Miguel Aguirre, pues la suscribiría. Y si ya tiene la iniciativa, que se la mande, por favor, a la Comisión de Seguridad Social, porque su enfoque es correcto. Porque el problema de las pensiones no es un problema, no es un caso, no es una bomba de tiempo, es un rompecabezas de elementos jurídicos, financieros, técnicos, demográficos, económicos, fiscales, que hay que atender como un todo, y que como son diferentes elementos y tienen puntos de salida o de partida diferentes, requieren de una solución sistémica. Necesitamos mirar mucho más el umbral de la solución que los casos particulares, y tendemos a ver la hojita del árbol. ¿Qué le pasa a este sistema? Si la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene este problema, si el Ayuntamiento de Saltillo, si el gobierno de Veracruz, si el Petróleos Mexicanos. Pero en realidad el problema, junto con el Seguro Social, es un problema sistémico, y por lo tanto requiere, ¿sí?, de un marco general nuevo. Y eso es de lo que yo quería hablar, pero simplemente empiezo por esto, porque lo que quería decir al final es que esta es una amenaza real que ya está aquí. Como sociedad, nuestro proceso de envejecimiento ya comenzó. Los viejos del futuro están en este salón. Estamos, ¿verdad? Gracias. El proceso de envejecimiento en el país ya está anunciado y es imparable. Y como los viejos del futuro existen, tienen nombre y apellido, y necesitamos protegerlos de la pobreza en la vejez, necesitamos atender lo que dice la presentación anterior, que es el tema de la pensión universal, que por fin se incluyó en un debate legislativo y que está pendiente en esta Cámara de Senadores. Pero también necesitamos atender el problema de los pensionados actuales. Esos también tienen nombre y apellido, y tienen una chequera social con obligaciones mensuales con monto conocido, y hasta que fallezcan. Y no está claro de dónde van a pagarse esas obligaciones sociales con esos trabajadores pensionados. Hoy se están pagando de la bolsa general, le están pagando los contribuyentes. Por eso las cifras muy puntuales de los pasivos pensionarios de los sistemas de servidores públicos. La mayor parte de esos sistemas no están fondeados, tienen déficit, y esos déficits se están cubriendo con las contribuciones generales. Y así no estaba diseñado el sistema. Están pagando las pensiones los no beneficiarios de las pensiones. Y eso genera un elemento enormemente inequitativo como país. Así que también suscribo lo que comenta en su presentación el actuario Francisco Miguel Aguirre. Y después está el tema de los trabajadores en activo que todavía no se pensionan, que están cotizando y que tienen una expectativa de pensión que no se va a poder cumplir en todos los casos. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho en este foro, se dijo en la clausura, se mencionó el día de ayer en la sesión llena de pasión, no es suficiente el nivel de ahorro que se está dando para lograr la meta pensionaria que queremos. Y hay que revisar eso. Y aunque a nadie nos guste hacer más contribuciones, pues también podemos, solo con simpleza, saber que si como trabajadores estamos cotizando al régimen del Seguro Social 1.125 de nuestro salario, pues con eso no vamos a poder pretender pensiones monumentales. Ahorrar 1% no es ahorrar mucho. Y por eso todas estas imágenes que pues, son la voz de los medios, porque son la voz de la sociedad. Problemas de pensiones en los tres frentes. Y para retomar la idea de un marco nuevo en la Constitución,
que resuelva ese rompecabezas de 3 grandes partes y adentro de ellos de decenas de elementos. Una parte que es el tema de la cobertura universal, una segunda parte que es el tema del régimen general de protección pensionera en el país, que es el del Seguro Social, y una tercera parte que es el de la amenaza de los déficits de los más de 130 sistemas de pensiones públicas que hay en el país. Y cada uno, coincido con el actuario, tiene que tener un tratamiento diferente. Y creo que la discusión, pues, si me permiten ahora pasar a la primera lámina, yo me haría, en favor del cuestionario que nos distribuyeron, una pregunta previa, y seguramente los demás panelistas abordarán con mucho más puntualidad y orden el cuestionario, pero quiero ayudar a esas preguntas, de si era reforma total, sistémica, o simplemente algunas modificaciones y correcciones, y qué hacer en términos de la generación de transición. Y quiero preguntarnos, ¿por qué el Senado ha hecho el esfuerzo de tener esta discusión 4 años seguidos y seguimos escuchando lo mismo? ¿Por qué los rectores de las universidades públicas saben del problema? ANUYES ha hecho muchos esfuerzos, ha hecho los estudios actuariales de las universidades, hizo recientemente un foro magnífico sobre el asunto de las pensiones, pero tampoco ha pasado mucho. ¿Por qué en Pemex, en CFE y en otras instituciones públicas se sabe del problema de las pensiones, pero las soluciones son parciales o incluso están pendientes? Y en mi opinión esa es la primera pregunta que hay que hacerse para luego pasar a la solución de la dirección de movernos hacia adelante. Y yo he pensado mucho, y eso es lo que quiero abordar en 4 láminas. ¿Qué hacer para que esto realmente empiece a girar la rueda de la solución? Y bueno, pues se ha dicho en este auditorio por varios eventos que ahí están los síntomas. Son los mismos de las noticias que aparecieron en pantalla. Los déficits están creciendo, el gasto en pensiones en el presupuesto de egresos de la Federación está creciendo más que en ningún otro gasto sustantivo en el país. Hay alerta de los órganos fiscalizadores y de organismos internacionales sobre el problema, hay estudios, hay diagnósticos, hay mediciones, hay valoraciones de que el tema del IMSS y sus tasas de reemplazo, el resultado del sistema no es el que queremos. Lo dice la propia autoridad, la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro. Hay mayor visibilidad social sobre el tema en los medios, en los grupos especializados e interesados como ustedes. Y hay discusión política en los poderes. ¿Por qué no pasa? Yo creo que es porque nos falta una regla de orden que ahorita quiero aportar. Ha habido recientemente, la siguiente lámina, por favor, intentos que son, digamos, frustrantes. A lo mejor debería decir frustrante, porque no son suficientes. La reforma al régimen de pensiones de petróleos mexicanos no es una reforma de gran calado. ¿Por qué? Porque la disminución del pasivo laboral, según las cifras reportadas, es de 186,000 millones de pesos, cuando el pasivo total es de 1.5 billones. En CFE está la negociación, sabremos en unas semanas más cómo se resuelve avanzar ahí, pero si no se tocan de fondo el asunto de la generación de transición, pues el avance va a ser parcial. Y en los estados hay discusiones de todo índole, igual que en universidades públicas, pero aún no hay un derrotero cierto. La sensación de que ahora sí estamos avanzando en los múltiples frentes que tiene este monstruo de las pensiones. Las iniciativas
están en discusión y siguen en discusión, o incluso están detenidas y politizadas en las cámaras. Hay un consenso débil, si es que le podemos llamar consenso, hay una discusión incipiente, o quizás sin consenso, de que el régimen general de la protección pensionaria en México necesita revisión, que por el tema de la ansiedad de cotización, que por el tema de la contribución obligatoria y su volumen, se requiere enfrentar un tema en donde esa maquinaria institucional del Seguro Social no va a rendir suficientes pensiones para suficientes mexicanos. Hay que hacer una llamada a la acción, como también se dijo en la sesión de ayer, para que cada actor haga lo suyo. Los mexicanos estamos en lo general muy acostumbrados a que, pues sí, que las cosas pasen cuando alguien lo haga, cuando otros lo resuelvan. Pero aquí tiene que ser la zona de que cada quien se haga parte de su silla y de su problema, y que no haya rector, ni gobernador, ni directivo de paraestatal que no se haga responsable de su pedazo, porque hoy la responsabilidad está recayendo en los contribuyentes que pagamos esos déficits, y que no es justo, y está dando cada vez mayor incertidumbre hacia adelante. Entonces, creo que es importantísimo una nueva regla, un disparador, un elemento que accione para todos, sin culpas ni responsables, solamente un gran estímulo y alineador de incentivos para que eso funcione. Adelante, por favor. Me quedan dos más. No, la anterior, por favor. En mi opinión, reuniones como estas, foros como estos, que esté transmitiéndose la sesión, que se pueda consultar en el internet, es un gran paso para difundir el problema, porque como sociedad todavía no estamos suficientemente alertas de la gravedad del problema de las pensiones, y hay que hablar de eso, y hay que hablar con la verdad. Yo creo que hay que hablar más que con pasión, con convicción, con seriedad, de lo que todos tenemos que poner algo en la solución, ¿sí? Las pasiones luego distorsionan las buenas decisiones. La convicción debe de ser que esto es un problema, que costará resolverlo y que nos costará un poco a todos. No hay nadie que se salve que no deba de aportar a tener un marco de seguridad social en México viable, equitativo, justo, solvente. Pero se necesitan estas reglas, como sugiere el actuario, es decir, que haya un marco general donde haya pisos y techos, que haya una base común de aspiración de protección social, y el que quiera más de eso lo puede tener, pero lo tiene que pagar en su entorno, no dejar que los demás le paguen su aspiración. La aspiración debe ser general, por eso la pensión universal es una medida extraordinariamente justa. No solo democratiza el beneficio, sino que además uniforma el flujo de recursos públicos para que todos tengamos un poco y no haya una concentración de beneficios. Sensibilidad sindical, en este caso por el lado de los trabajadores, pero aplica también a los patrones, sensibilidad de los participantes, entender que hay que poner de esto. Los estudios actuariales, cada vez hay más estudios, más precisos, empiezan a ser públicos inclusive. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un trabajo destacado, parece que hay que reconocerlo, en términos del análisis de la situación de los sistemas de pensiones, y están publicados documentos muy buenos, muy extensos sobre el asunto. Pero pues este nuevo marco de reglas debería decir, señores, los estudios actuariales deben ser públicos por obligación, y hay que hacerlos cada periodo conveniente, y no los puedes guardar en el cajón. Es un tema de interés público.
Así que el estudio actuarial de la situación financiera de cada sistema de pensiones en el país debía ser un elemento de divulgación obligada. Otro problema central, esto que dice el Regulador Nacional. Todo el tema de las pensiones tiene un gran problema. No tiene dueño único. No tiene un responsable, un gestor, un gran abanderado. Y como está fraccionada la responsabilidad, entonces hay quienes salen con la suya de decir, yo mejor lo dejo para el siguiente responsable. Y así ha pasado por muchos años. Entonces, se necesita, coincido plenamente con el actuario, sea una secretaría, sea una comisión, sea un instituto, sea una entidad autónoma, eso le corresponderá a la discusión de su momento, pero sí se necesita un abanderado que represente al problema y que aglutine las opciones de solución. Eso no tenemos. Falta en la ecuación. Obviamente, la discusión de las reformas legales, empezando por la Constitución, insistir en el tema de la cultura previsional. Aquí quiero hacer un señalamiento que es que se nos ha olvidado a los mexicanos que las pensiones no se inventaron por mérito laboral, se inventaron como mecanismos de protección de riesgos particulares, riesgos contra la pobreza y la vejez, riesgos contra la enfermedad, riesgos contra la incapacidad laboral por accidentes de trabajo. Se inventaron para cubrir una necesidad, no una antigüedad. Y estamos todos instalados por, digamos, décadas en que las pensiones hay que tenerlas nada más porque trabajamos. La frase del actuario Aguirre es muy afortunada. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y eso también necesitamos cambiarlo en la cultura previsional, porque nos sentamos a ver el problema como si todos tuviéramos que tener pensiones iguales y gratuitas, y no es así, ni iguales ni gratuitas. Y bueno, muchos elementos más que en este panel, en esta semana, se habrán de abordar. Pero otra vez, y con eso termino, ¿por qué no se ha realmente iniciado a mover esa rueda? Porque creo que le falta a México en su constitución una regla, una norma general. Voy a la última anterior, por favor. En mi opinión, es indispensable crear la arquitectura de esa regla de orden de la seguridad social con una reforma a la Constitución. Porque si tenemos ese paraguas, cada quien en su cancha tendrá que moverse dentro de ese paraguas. Cada quien en su cancha tendrá que avanzar en una dirección de un pacto social sobre la seguridad social. Por ejemplo, que la anterior, por ejemplo, esa regla, además de poner en sus leyes secundarias los techos y topes de los que se hablaba hace un momento, puede establecer para los regímenes públicos que los impuestos generales son para financiar gastos generales, no para financiar déficit específico de un sistema pensionario. Entonces, por ejemplo, estamos en el 2016, no es año de elecciones intermedias. Si en 6 años se estableciera la práctica de que quedara prohibido que se usen recursos fiscales generales para subsidiar regímenes pensionarios particulares, cada sistema tendría 6 años para tomar cartas en su asunto. Si no, dentro de 6 años, 8 o 10, la discusión no es el número de años, pero si no, vamos a seguir platicando de lo que sigue faltando. Nos falta un acicate general a todo el sistema, nos falta una regla, y una manera de mover el sistema es cerrando la llave del dinero fácil para subsidiar las pensiones. Me parece que, en mi opinión,
esto debe ser un ingrediente crucial para mover la discusión. Mientras los responsables de los regímenes pensionarios puedan seguir financiando su problema con dinero de otros, así se van a tratar de quedar. Hay que ponerle un límite legal a esa situación. Y así los ayuntamientos que deben de gastar el dinero público en servicios públicos no lo podrán seguir gastando, distrayendo recursos para las pensiones, lo mismo en la educación de las universidades públicas, lo mismo en los fines específicos de los organismos descentralizados, lo mismo en los regímenes pensionarios como el del Seguro Social o Pemex o CFE. Y además establecer un fondo de apoyo a estas reformas pensionarias por justamente la pregunta que se hacía por los organizadores del panel. ¿Qué hacer con las generaciones en transición? ¿Cómo abordar el asunto? Bueno, pues en todos los países hay reformas pensionarias y en todos los países cuestan. Cuestan en discusión política, cuestan en cambio generacional y cuestan en pesos, bueno, en dinero. Hay que ayudar a esa solución. Pero si nos dijeran que va a haber un fondo que tiene 1% del PIB para la transición de las pensiones, pues creo que lo aplaudiríamos todos porque le estamos poniendo dinero a la solución, no a subsidiar el déficit corriente. Entonces se necesita esta nueva arquitectura institucional desde la Constitución. Creo que, en mi opinión, ese es un ingrediente que falta para poder entonces abordar una propuesta tan seria y bien articulada como la que acabamos de escuchar y que yo suscribo al 100%. Pero además, termino con esa idea, tener esa arquitectura y tener la expectativa de que en algunos años ya no se van a desviar recursos públicos para subsidiar regímenes privados de pensiones, va a liberar esos recursos para fondear, por ejemplo, la pensión universal para toda la sociedad. Entonces, hay que tener la discusión, hay que hacer las cuentas, hay que revisar los casos particulares, hay que partir en 3 grandes bloques y luego en decenas de casos el problema. Pero nadie solo lo va a poder hacer. Tiene que ser con intervención de cada uno. Así que, pues agradezco nuevamente al Senado de la República por la oportunidad, por la invitación y felicito al panel por esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, maestro Vázquez. Internacional. Es presidente de Italis, expertos en pensiones, consejero independiente de Afore Cooper, ha participado como ponente en diversos foros de pensiones y seguridad social en México, Francia, Noruega, Reino Unido, Hong Kong y Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida y la palabra a Abraham Hernández Pacheco. Muchas gracias, senador. Estamos aquí reunidos porque entendemos una problemática. Es una problemática colectiva que nos llega a todos, y es que tenemos uno de los peores sistemas de pensiones del mundo. No lo digo únicamente yo, se ha repetido en este foro y a lo largo de los años. No solo tenemos un sistema, tenemos una plétora, una fauna de sistemas de pensiones, como han comentado, ¿sí?, que abarcan desde regímenes de pobreza, donde trabajadores con 40 años de servicio, 65 años de edad, no alcanzarán pensiones mayores al 25 o 30% de su sueldo, y por otro lado, regímenes de privilegio, ¿sí? Por ejemplo, la banca de desarrollo, las universidades, Pemex, etc. La Suprema Corte de Justicia. Puedo seguir con... ¿sí? Aquí pueden platicarnos. ¿Sí? Menos del 6% de los adultos mayores tienen hoy una pensión de más de 3 salarios mínimos.
¿sí? Estamos convirtiendo el bono demográfico que teníamos en una bomba de tiempo. Si no hacemos nada, vamos a ser un país de viejos pobres. ¿Sí? Y eso es insostenible. ¿Sí? La pobreza en cualquier momento de la vida es terrible, pero en la vejez es lacerante, es inaceptable. ¿Sí? Es un problema no solo financiero y social, es un problema de seguridad nacional. Tenemos hoy nuevos sistemas con los mismos vicios que se intentaron resolver desde la reforma de 96. Hay un vacío en los sistemas de pensiones que están ocupando, ¿sí?, políticos demagogos. ¿Sí? Estamos teniendo otra vez promesas que no están sustentadas en una situación financiera, en un estudio actuarial. ¿Sí? Claramente atendiendo a este vacío que tenemos. Más de la mitad de la gente que trabaja hoy no cotiza a un sistema de pensiones, no tendrá derecho a una pensión mínimamente digna. Por la parte de las empresas, hay menos de 2,000 planes de pensiones privados. Esto es menos del 7% de las empresas que tienen más de 50 empleados. Y eso sí, las leyes que se han pasado son para que no sea deducible las aportaciones de las empresas a los fondos privados de pensiones. O sea, vamos para atrás. El tema del bono demográfico. Justamente ahorita es cuando debiéramos estar ahorrando. Justamente ahorita es cuando debiéramos ya tener reformas que permitan una mayor contribución, una mayor número de personas contribuyendo a esto, que toda la población estuviera ahorrando para una jubilación. Al final del día, la jubilación no sale nada más porque sí. Una pensión no es únicamente un privilegio y un derecho humano al que tenemos derecho nada más porque sí. Es producto de un ahorro colectivo e individual. ¿Sí? Pero este tiempo se nos está acabando. Hace 15 años me invitaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión a plantear también una serie de propuestas, muchas de las cuales se siguen repitiendo en estos foros, muchas de las cuales se han comentado hace unos minutos, entre ellos homologar los sistemas de pensiones, eliminar estas grandes injusticias que se han mencionado, incorporar el régimen de honorarios y a los patrones a que contribuyan a la seguridad social y a su retiro, ¿sí?, cosa que en otros países es así. ¿Sí? Hay cerca, creo, de 13 millones de personas que trabajan por honorarios. No tengo entendido que haya tantos médicos y tantos abogados en este país. ¿Sí? Sé de secretarias, de choferes, de personas que trabajan en dependencias del gobierno, que se les contrata por honorarios. ¿Sí? Y su pensión, bien, gracias. ¿Sí? Incorporar a las contribuciones de retiro el Infonavit. Al Infonavit le sobra el dinero, no sabe qué hacer con el dinero. Tiene ya sistemas para financiar la vivienda, bien establecidos y que funcionan. ¿Sí? Con eso solucionamos una buena parte, ¿sí?, del tema de la suficiencia de las pensiones en la parte del IMSS. ¿Sí? Podríamos irnos de una contribución promedio de alrededor de un 7,5%, incluyendo la cuota social, a cerca del 12-13% de los sueldos en aportaciones para el retiro. ¿Sí? Incentivar, y léase aquí, hacer obligatorio, ¿sí?, la creación de planes privados de pensiones. Esto es ya una realidad hoy en el Reino Unido, es una discusión en Alemania, ya en las instancias de gobierno, es una iniciativa en California, más cerca de nosotros. ¿Sí? El tema de las pensiones, cuando se planteó hace siglo y medio, ¿sí?, que se pretendía financiar pensiones a partir de los 60, 65 años, ¿sí?, la realidad demográfica nos ha rebasado.
Si antes eran muy pocos quienes llegaban a esa edad, y aquellos que llegaban iban a vivir muy poco. Hoy pretendemos con los mismos sistemas, ¿sí?, que el Estado haga todo, ¿sí?, que el Estado nos mantenga, cuando todos o casi todos vamos a llegar a esa edad, y de ahí vamos a vivir muchos años más. Entonces tenemos una bomba de tiempo, ¿sí? Y es tiempo ya no de seguir discutiendo, es tiempo de actuar. Celebro las iniciativas que aquí se presentan, me suscribo, me uno a ellas, también al hecho que se ha propuesto que se haga un grupo de expertos multidisciplinarios. Efectivamente, esta propuesta no puede venir nada más de la Secretaría de Hacienda y buscando únicamente reducir o eliminar déficits fiscales, ¿sí? Es una visión muy pequeña. Esto es algo que nos concierne a todos, que la sociedad se debe involucrar, que los empresarios nos debemos involucrar, ¿sí?, que todas las instancias del gobierno, los sindicatos, se deben involucrar. Entonces, ¿qué hemos hecho sustancial? ¿Sí? Nada, niente, nicht. ¿Sí? Como comenté, al contrario, muy poco, reformas tibias y en todo caso, situaciones donde vamos para atrás. Entonces, ante esto, no voy a ahondar más en esta cuestión de la solución, respondiendo a esta situación de las preguntas. Claramente hace falta una reforma integral, ¿sí?, que resuelva los temas de cobertura, los temas de desigualdad, de baja contribución, ¿sí?, que no se piense únicamente que la seguridad social resolverá todo, ¿sí?, que involucre los sistemas, un sistema multipilar, o como alguna vez planteamos aquí en un foro similar, algo como el modelo capuchino holandés, ¿sí?, donde una parte es la sociedad, digamos, una parte es la seguridad social, otra parte son las empresas a través de los esquemas privados y otra parte es el ahorro voluntario, ¿no? Como comentaban, 1% es ahorrar muy poco o es casi ahorrar nada. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. Creemos también en nuestras instituciones, en que la sociedad vea este problema, ya interiorizarlo, hablar de él es un avance, pero caray, no podemos seguir únicamente debatiendo, únicamente preocupándonos, hay que actuar. Lo que vengo a presentar aquí es un sistema complementario, es un sistema producto de una investigación de más de 10 años, de ver qué están haciendo en otros lados, de ver qué es lo que permite hoy la tecnología, que se basa en ideas académicas de economía del comportamiento, etc. Es una convocatoria a la nación, es una convocatoria a la sociedad, a nuestras instituciones, al gobierno, a la CONSAR, ¿sí?, a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, a la AMIS, a los bancos, a los individuos, a los sindicatos, ¿sí? Esto es algo que es de todos, ¿sí? No es una idea del actuario Abraham Hernández, ni es una idea de Vitalis, es algo que queremos compartir con todos, que la sociedad lo haga suyo. Y una buena noticia, no requiere de leyes nuevas, ¿sí? Se busca sumar voluntades. Tenemos un problema común, tenemos la voluntad de resolverlo, hagámoslo. ¿Sí? Imaginemos a toda la sociedad ahorrando para el retiro, a través de un esquema autosustentable, accesible, de bajo costo, que contribuya, no va a solucionar, pero que contribuya a la independencia financiera de los adultos mayores. Que el ahorro para el retiro sea parte de nuestra cultura, de nuestra conversación en los hogares, en las escuelas, en la calle. Que se enseñe y se practique desde la escuela, que sea parte de esta conversación colectiva, que sea un hecho. Que al pagar en el súper, o en la gasolinera, o en el cine, o en cualquier lado nos pregunten, ¿y para tu retiro? Que si vamos a dejar una propina al mesero, bueno, ¿y para tu retiro? Que al pagar en el súper y dejarle al cerillo, bueno, ¿y para tu retiro?
y para ti, porque como comentan, esos viejos del futuro, estamos aquí, es para nosotros mismos. Campañas que ofrezcan una rebanada para tu retiro, un boleto, una entrada, un viaje para tu retiro, ¿sí? Saldo para tu celular para tu retiro, una chela, un refresco para tu retiro. Imaginemos eso. Y lo permiten las tecnologías hoy, ¿sí? De entrada, que todos los trabajadores, al llegar a cualquier puesto de trabajo, estén en este sistema. Hoy tenemos 30 y tantos millones de cuentas de las Afores, de las cuales más de la mitad están inactivas. Digo, más de 40 millones me están aquí corrigiendo. 54 millones. ¿Sí? La mayor parte de ellas inactivas. Entonces ya hay mecanismos de ahorro. Todo el mundo tiene un celular y hay mecanismos tecnológicos que permiten tener una cuenta en el celular y hacer aportaciones al celular. Entonces la tecnología nos permite esto. Ya la gente tiene esos mecanismos de ahorro. Otro tema es ahorrar conforme vamos creciendo. Hoy sería difícil destinar un 5, un 10% de mi sueldo, de mi ingreso, para algo para mi retiro. Todos vivimos al día. Pero ¿qué tal comprometerme a que una tercera parte de mis incrementos de sueldo, que hoy no tengo, vayan para el retiro? ¿Sí? Hacerlo poco a poco. Una tarjeta de ahorro adicional. ¿Sí? Que cuando paso mi tarjeta, si el súper me costaba 100 pesos, me va a costar 101. Es como una inflación de un 1% más. Nos ayuda que el año pasado fue muy baja, pongamos que haya sido del 2 y no del 3. Y en automático compro y estoy ahorrando. Si tengo para comprar, tengo para ahorrar. La educación financiera, pero desde la escuela y que sea un hecho. Así que en la cooperativa, una parte de lo que gastas va para tu retiro. ¿Sí? Una retroalimentación inmediata. No es un tema que ahí quedó y a ver para cuándo. Que inmediatamente en el celular nos digan: oye, estás ahorrando para tu retiro, vas bien, llevas tanto, te va a alcanzar para tanto. ¿Sí? Que no únicamente hay una recompensa a los 65 años. Cuesta trabajo vernos de viejos. No nos gusta la idea. ¿Sí? Pero si este sistema nos va ofreciendo recompensas de corto, de mediano plazo, puede funcionar. Puede retroalimentarse de una manera positiva. Un recordatorio permanente, campañas, un teletón del ahorro para el retiro, pero un teletón permanente. ¿Sí? Recordatorios permanentes en el súper, en los cajeros, en la televisión, en el radio, que no sea una semana de la seguridad social, que sea parte de la cultura de este país. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Cosas que ya hay. No se necesitan nuevas leyes. Vehículos de captación, están las Afores, están los celulares, están los seguros. La tecnología permite esta retroalimentación inmediata, permite que en el súper con un numerito lo pongo y ¡pum! Tengo ya mi saldo acreditado. Lograr una masa crítica. No es algo que una empresa puede empezar e ir poco a poquito afiliando a 10, a 100. Es empezar con millones. ¿Sí? Permear la cultura. ¿Sí? Y permear la confianza de los participantes, ¿sí? A través de un esquema que sea de todos, ¿sí? Un esquema que no sea un negocio de unos cuantos, que no sea para beneficio de unos cuantos, que sea de la sociedad. Entonces, no necesitamos más que la voluntad. Realmente los invito, señores senadores, Carlos Ramírez, que estuvo ayer, de la CONSAR, a Mario Vela, de AMIS, ¿sí? Al actuario Castañón, mi colega del Consejo Coordinador Empresarial, a mis colegas actuarios aquí presentes, a que sumemos esfuerzos, ¿sí? Hagamos esto parte de nuestra cultura. Muchas gracias. Bonito comercial para Televisa. Bonito comercial para Televisa. Ahora entendemos por qué hay crisis. Escuchándote. Ojalá nos ayuden también. Y Coppel también va de entrada. Ojalá nos ayuden también. Pues muchas gracias, maestro. La verdad es que es una extraordinaria iniciativa, convocatoria y reflexión
A mí me parece que sí tendremos que dar un paso, y algo que ha sido reiterativo, aunque los comentarios nos los darán nuestros expertos, es de que también tendremos que ir evaluando efectivamente cuánto estamos avanzando también en esto, en materia de seguridad, en materia de pensiones, en estos foros, que sería también muy enriquecedor para todos saber qué tanto estamos avanzando en las propuestas inclusive que se están haciendo. Si ustedes nos permiten, vamos a hacer una modificación, vamos a pasar a nuestro próximo ponente para que posteriormente recojamos los comentarios integradores de nuestros comentaristas, si ustedes nos los permiten, y que de esa manera sea más enriquecedor y que pueda participar también, que veo hay mucha inquietud, hay mucha participación, y que podamos dar también paso a preguntas, si es que las hubiera, por supuesto enriqueciendo los comentarios y las participaciones de nuestros comentaristas. Tendremos hoy entonces ya la presentación del exsecretario académico del CIDE, de Alejandro Villagómez Amezcua, exdirector de la División de Economía, investigador también de la misma institución, licenciado en Economía y tiene maestría y doctorado en Economía en Washington. Asimismo, es asesor de la CONSAR, consultor de Amafore del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, D.C., de la CEPAL, en México, CEPAL Santiago, miembro del Consejo Técnico Asesor de CES, del Consejo Asesor Académico del FIAP, especialista en temas de política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, como El ahorro para el retiro, Una reflexión para México, El trimestre económico, Más allá de las pensiones contributivas, Caso México, Banco Mundial, Pensión, System Reform del caso mexicano, con Carlos Sales y Fernando Solís, también de la Universidad de Chicago, asimismo de la Seguridad Social en 1999 y la primera y gran crisis mundial del siglo XXI. También fue columnista del Universal Tintero Económico, y pues con ustedes Alejandro Villagómez Amezcua. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Gracias a la Comisión del Senado por invitarme nuevamente a este evento, que yo creo que es muy importante, y también dar las gracias a los senadores presentes y a los colegas panelistas. Lo que yo quiero hacer básicamente en este rato que me toca es lo siguiente. Efectivamente nos mandaron las preguntas, un poco la guía, pero un poco adhiriéndome a la visión de los dos anteriores exponentes. Yo creo que la parte de pensiones tenemos que verla en el integral. Varias ocasiones hemos comentado que el objetivo final debiera ser movernos hacia un sistema nacional de pensiones, lo cual involucra, o a todo el sistema le llamamos un modelo, o involucra distintos esquemas o modelos al interior de este esquema, y entonces tampoco sé si nos referimos al modelo adoptado actual, es el de contribuciones definidas, la reforma, y regresar a beneficios definidos, esa es la discusión, o lo vemos en el esquema integral de un sistema nacional de pensiones. Y esto es importante porque en realidad cuando hablamos de pensiones en México hablamos de un desastre. Si pasamos a la primera diapositiva, ¿sí? Es un desastre porque es un sistema altamente fragmentado. Lo que yo voy a hacer es, cuando hablo de un sistema nacional de pensiones, lo estoy englobando en un esquema de visualización que ha planteado desde hace tiempo en distintos foros internacionales, el Banco Mundial, etcétera, que le llaman sistema multipilar. Tiene varios componentes, ¿sí? Y este sistema multipilar al que estoy haciendo referencia, ¿sí? Partimos, por ejemplo, el pilar 0, que es un pilar no contributivo, donde están una serie de beneficios y apoyos solidarios, por ejemplo, en el caso de México, el 65 y más. O nos movemos al pilar 1, donde están lo que llamamos programas de beneficios definidos y de reparto. O nos movemos al pilar número 2, donde están los programas de contribución definida. Son distintos modelos y todos tienen una serie de problemas, ¿sí? Y todos son, hay que atacarlos de distinta manera.
pero tratando de verlos en un sistema integrador. Ese es el gran problema que existe en nuestro país, que no está integrado. Cada pedacito tiene un montón de programas, y ahorita los vamos a mencionar, ¿sí? No están integrados entre ellos, hay duplicidades, hay ineficiencias, y además no está cumpliendo con la función principal del sistema, que es un sistema de pensiones, ¿sí? Que es tener una cobertura y que, si no del 100%, por lo menos que tienda al 100% de la población, con una pensión digna, vamos a llamarle, independientemente de lo que cada quien definamos como digno, ¿sí? Y eso no existe en nuestro país. Pasamos a la siguiente. Lo que tenemos en nuestro país es un sistema altamente fragmentado. Un montón de programas de pensiones, y ya han hecho aquí mención de esos programas, ¿sí? No responden muchos de ellos, si no es que la mayoría de ellos, a una política social integrada en el tiempo, sino que fueron resultados coyunturales, decisiones políticas, con sindicatos, con dependencias públicas, etcétera, y que se fueron adhiriendo, agregando a este esquema de pensiones, ¿sí? Y han sido respuestas aisladas a este tipo de problemas, de problemática política. Si pasamos a la siguiente. Esto, por ejemplo, en el 2012, aquí trato de... esto lo presenta en parte la Auditoría Superior de la Federación, que hace un reporte bastante completo, año tras año, ¿sí? Y le agrego distintos programas. Si ven, por ejemplo, el Pilar Cero, todos los programas que, bueno, los voy mencionando en un momento más. Ven los listados que tienen los distintos pilares. Todos pensamos que cuando hablamos de pensiones hablamos solamente del sistema de Afores, o hay una cantidad impresionante de programas. Si pasamos a la siguiente, ¿quién mueve este aparato? Carlos Salinas. El primer gran problema del sistema de pensiones es que, a pesar de que tenemos muchos programas, la cobertura es parcial, bastante baja, comparada incluso con países similares a los nuestros. Tendemos a compararnos con los países europeos, de la OCDE, etc. No, vayamos con los países latinoamericanos, vayamos con pares nuestros. Aún comparados con ellos, nuestra cobertura es muy baja. En el caso, por ejemplo, sí, de los trabajadores activos, es decir, los que están actualmente trabajando, contribuyendo, ¿sí? Esto no llega ni al 50%. En el caso de los pensionados, ¿sí? Es mayor, un poco mayor, pero ahí hay una parte que hay que discutirla con más detenimiento, que es la parte verde, ¿sí? Obviamente, cuando se expandió el programa 65 y más, a partir del 2012, hay una incorporación fuerte, ¿sí? En el Pilar Cero. Pero de los pilares, de la gente que está recibiendo pensión porque estuvo en algún sistema de pensiones durante su vida activa, es una porción muy baja de la población de 65 años y más. Entonces tenemos una pésima cobertura y una cantidad impresionante de programas. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? En el Pilar Cero, nada más para mencionarles, el programa más conocido es el 65 y más, que ya se amplió y que se está tratando de utilizar como base para el sistema de pensión universal, que yo creo que es incorrecto hacerlo de esa forma, pero es otra discusión. Pero no es el único. De hecho, el programa pionero fue el que se introdujo en la Ciudad de México, de la pensión para adulto mayor a pensión para alimentarias, a principios del 2000, de este siglo, ¿sí? Y que después fue imitado por varios estados de la República. Entonces ahora tenemos ahí un montón de programas chiquitos en cada estado de la República, el programa del DF, el 65 y más algunos apoyos adicionales de algunos programas de Sedesol que se han otorgado. Entonces, vean que hay muchos programas en el Pilar Cero. Si pasamos a la siguiente, ¿sí? Pasamos a la sí, también otra más, vamos a ahorrar para el tiempo. Pilar 1, este pilar fue el original, ¿sí? Cuando se crea el programa del Seguro Social del IMSS y luego el del ISSSTE, fue bajo un esquema de reparto y de contribución definida, que básicamente significa que yo estoy contribuyendo cuando soy trabajador activo, o sea, a un fondo común. Con ese fondo se le está pagando a los trabajadores que empiezan a jubilarse, que empiezan a pensionarse. Esto no había problema cuando se creó en los años 40, ¿sí? Pero conforme cambia la estructura demográfica de la población y hay menos trabajadores activos y más trabajadores que se van pensionando, si no se modifican otras cosas, es donde se generaron, ¿sí?, todas las distorsiones financieras, actuariales, porque entonces ya no puedo yo estar
pagando las pensiones de más trabajadores con la misma cantidad con la que estoy aportando. Por eso es parte, no es la única razón, es parte por lo cual se empezaron a hacer este tipo de reformas, no solo en México, sino en otros países del mundo. Y entonces el pilar 1 de este definido tiene beneficios definidos, tiene a los trabajadores que nos mantenemos en la fase de transición, como, tanto del IMSS como del ISSSTE, ¿sí? Pero también hay una gran cantidad de programas de beneficios definidos, porque cada estado de la República, sus trabajadores públicos tienen su programa, incluso municipios tienen sus programas de pensiones, ¿sí? Las universidades, prácticamente la mayoría son de beneficio definido, y hay una gran cantidad de programas también que son complementos a los programas originales. Buena parte de las dependencias públicas, organismos descentralizados, etcétera, tienen programas complementarios al programa del IMSS o al programa del ISSSTE, y que son de beneficio definido la mayoría, y que vienen a conformar toda esta parte de programas, de enorme cantidad de programas. Pasamos a la siguiente, pasamos de nuevo a la que sigue. Vamos de nuevo. Otra. Estoy obviándome, esto es parte de un estudio que al final les puedo decir, lo pueden consultar con más detalle. El pilar 2 es todos los programas que se reformaron. El más conocido es el del IMSS, que se reformó en 95, inició en 97, y que nos vamos a las contribuciones definidas, cada quien con su cuenta individual, ¿sí? No es el único programa de este tipo. En 2007 se reformó ISSSTE. Hay varias modificaciones que se han hecho en el caso de CFE, en el caso de los trabajadores propios del instituto con RJP, en el caso de algunas dependencias públicas, como por ejemplo Banco de México, también tiene su programa de contribuciones definidas, ¿sí? Entonces hay varios programas que están en este esquema, pero este, digamos, es el grueso, el que está creciendo, porque obviamente el programa del IMSS es el programa más grande del país, es el que abarca a todos los trabajadores formales del sistema. Y más o menos, para darles una idea, estamos hablando de entre 18 y 19 millones de trabajadores activos formales, a pesar de que hay más de 50 millones de cuentas en el sistema. Los que están activos trabajando no pasan los 20 millones, pero sigue siendo la mayoría de la población. Intergeneracional, y lo que significa las aportaciones de la población activa frente a la población pasiva. No estamos hablando de caridades, estamos hablando de lo que significó el rompimiento de esa solidaridad intergeneracional, que al no medirla adecuadamente, por eso en estos momentos se tiene este nivel de deuda. Entonces, si esos diagnósticos estuvieron mal hechos, pues evidentemente que el problema se profundizó. Un segundo elemento tiene que ver con una situación que han venido señalando los diseñadores de esta política, que el mercado laboral y los ingresos son exógenos. Discúlpenos. Un sistema de pensiones como fue creado en México está directamente relacionado con el nivel de empleo. Y si tenemos un país que crece muy poquito, 1.9 en los últimos 35 años, donde crea trabajo formal de 400,000 plazas al año como promedio, cuando la población económicamente activa crece 1.200.000, cuando en este momento solamente el 35% de la PEA está aportando para su pensión, cuando tenemos 8 millones de trabajadores que están en el sector formal, pero que por sus formas de contratación no están aportando a su seguridad social, y por lo tanto el 60% es empleo informal frente al 40%, además, y a pesar de todos los programas de formalización, no cambia las tendencias porque tiene que ver con el modelo económico. Entonces, si no tomamos en cuenta estas características, cómo profundiza las desigualdades, entonces no podemos construir un modelo o un marco, una ley marco acorde a esta realidad. En esa dirección paso al tercer panelista. Nos está proponiendo que se ahorre más, pero el ahorro hay que recordar que viene del nivel de ingreso. No hay otra posibilidad de ahorrar. Si el 70% de los trabajadores mexicanos ganan hasta 5 salarios mínimos, es muy poco probable que puedan ahorrar
frente a esas condiciones de ingreso. Y es una discusión que el gobierno mexicano no ha querido dar sobre el aumento del salario mínimo, sobre la necesidad de incrementar los salarios y de esa manera crear un círculo virtuoso de aportaciones que pueda aumentar el nivel de cuota también que se aporta, pero a partir de un mejoramiento de los salarios. Y en esa dirección, por más educación financiera que se les dé, frente a un descrédito de nuestras instituciones, no hay posibilidad para que la gente ahorre. Si está viendo que lo que ahorró en su Afore y cuando ve cuánto le cobran de comisiones, el papel que significa la caída de los ingresos en términos de la crisis de la rentabilidad de las Afores, cuando nos está dando datos de una tasa nominal y no de una tasa real, y nosotros hemos medido la tasa real y está en 2% como tasa real, entonces evidentemente que no va a tener esa confianza para poder ahorrar. Que tenemos que prever, sí, y tenemos que enseñar a nuestros niños a prever el ciclo de vida y que todos tenemos riesgos de frente a este ciclo de vida. Pero si me dicen en dónde ahorrar o cuál sería la mejor manera de ahorrar, diría CETES directo, porque está dando mayor rentabilidad que lo que puede estar dando Afores. Y en esa dirección iría al segundo ponente. Ya también nos conocemos de tiempo atrás lo que dice nuestro amigo Pedro Vázquez Colmenares, y ahí mi principal discusión es que a veces no siento que haga la diferencia entre un sistema de seguridad social que vaya en la dirección de hacer énfasis en una mejor redistribución de la riqueza y pareciera ser que se sienta solamente en un sistema que alivie la pobreza. Pero eso tiene que ver con el mismo modalidad y hegemonía de pensamiento que tiene el gobierno federal. Él se preguntaba por qué no ha pasado nada. Pues no pasa nada porque si hubiera un cambio y una reforma, tendría que entrar en acuerdo todos los poderes económicos y políticos, que les ha ido muy bien con la capitalización individual, porque la riqueza ha sido muy alta para las Afores. Y entrar en esa negociación con el sistema financiero es el que no han querido dar. Y además tampoco han querido dar y cambiar su modalidad, su visión sobre las pensiones. Siguen pensando que la responsabilidad debe de caer nada más en el trabajador, como es la capitalización individual, y por eso es que no se mueve. Todo es a raíz de darle una modificación. Y hay que también que reconocer que por estas recomendaciones lo que hemos tenido en este momento es una gran distorsión. Hay 105 planes de pensiones registrados, pero también hay 400 planes a nivel municipal, estatal, de pensiones no contributivas. Y lo único que se genera es una mayor distorsión y el mantenimiento de la desigualdad económica y social en el país. Desde esa perspectiva, creo que lo que tiene que discutir el Senado ya y llevarlo a ley es la propuesta que hacía nuestro primer ponente, porque toma en cuenta las diversidades que hay en el ámbito de los trabajadores que pueden acceder o no a una pensión. Pero aquí la cuestión es cómo llevarlo realmente a una ley, porque esto significa tocar poderes que no quieren ser movidos y perspectivas de análisis que siguen siendo las hegemónicas. En esa dirección creo que tenemos muchos países a nivel latinoamericano, a nivel europeo, y concretamente con la ponente de mañana de España hicimos un ejercicio sobre lo que hubiera pasado si se hubiera mantenido el sistema de reparto en el país. Debería tener en estos momentos menos problemas, aunque tendría problemas, porque el problema fundamental está en nuestros ingresos, en nuestros salarios y en nuestro mercado y empleo informal creciente, ¿no? Entonces hay que atacar todos estos elementos y no solamente decir que como son factores exógenos, no hay que tomarlos en cuenta para la construcción de un modelo de pensiones. Gracias. Yo sí me voy a ir en orden. El problema de las pensiones, que es
recibir un salario a partir de un momento en la vida en donde uno deja de trabajar, por el simple concepto deberíamos pensar que es algo muy costoso. Si vamos a trabajar 40 años o entre 30 y 40 años y después vamos a estar recibiendo sin trabajar un ingreso por 20 o 25 años, nos podemos imaginar el esfuerzo que representa eso como sociedad. Desgraciadamente, cuando se fueron estableciendo las leyes de la seguridad social en México y se fueron firmando contratos colectivos de trabajo, haciendo compromisos, no se puso, en mi opinión, debida atención a lo que significaba estar adquiriendo los mismos. En la propuesta de Francisco Aguirre, lo que está haciendo es advertirnos que ya no podemos continuar en el mismo camino de seguir asumiendo compromisos sin entender primero lo que significan, y una vez que nos podamos poner de acuerdo en qué nivel de beneficios queremos dar a cada uno de los sectores de la población, pues tenemos que ver cómo los vamos a financiar. Son dos temas diferentes. ¿A qué beneficio aspiramos? Y después, ¿cómo lo vamos a financiar? Si para la población de menores ingresos lo vamos a financiar con pensiones no contributivas, y para los que sí tienen capacidad de ahorro lo vamos a hacer con otros esquemas, y dentro de esos esquemas no nos vamos a limitar a uno solo, que es el de las cuentas individuales de ahorro a través de 11 instituciones, o lo vamos a abrir a todo el mercado financiero, o lo vamos a hacer con sistemas de reparto. Ese sería el segundo paso. Primero tenemos que definir qué queremos como prestación, a qué podemos aspirar. Si los salarios son bajos, las pensiones van a ser bajas porque son su producto del trabajo, y si el trabajo no está debidamente remunerado o está remunerado en lo que se puede en este momento en México, pues las pensiones que vienen del mismo salario no podemos imaginarnos que mágicamente van a ser mejores que los salarios que pagamos. Y tenemos que escoger un sistema de financiamiento que sea el más eficiente, el menos costoso, y probablemente no sea el mismo para todos los niveles de ingreso. Yo creo que uno de los problemas realmente el problema que causó el tema fiscal ahora para el pago de las pensiones vino de que el Seguro Social y el ISSSTE dejaron de recibir las cuotas, que era con lo que iban a pagar las pensiones, y ahora eso está en los fondos de las cuentas individuales, y el gobierno tiene que pedirle prestado esos fondos, pagando un interés que antes no pagaba, y ese sistema se considera, o se dijo que era mejor porque garantizaba la propiedad al trabajador, pero tiene un costo, y el costo ha sido elevado. Y yo creo que una de las causas por las que no se ha podido llegar a un cambio de modelo o una adecuación de modelo es que ha habido una obsesión porque la solución tenga que ser toda a través de cuentas individuales. Y no se ha pensado si ese es el camino para los ingresos bajos. Si vemos que los trabajadores de hasta 5 salarios mínimos difícilmente van a alcanzar una pensión de un salario mínimo, y ese va a estar garantizado por fondos federales, ¿qué sentido tiene estar depositando en las cuentas de los trabajadores de esos niveles de ingreso en las AFORES, con el costo que implica, y que implica un esfuerzo fiscal además porque tiene que recurrir a solicitar esos recursos para pagar las pensiones? Cuando se anunció la reforma a la ley del Seguro Social, se planteó que la cuota social debería ser destinada a un fondo para garantizar las pensiones mínimas, que no debía ir a las cuentas de cada quien, y no fue aceptado. Yo creo que hubiera sido una
mucha mejor solución, porque ese fondo no estaría pagando comisiones. Además del pago de comisiones, el costo administrativo de esas cuentas, o sea, como que no se entiende cuál es el beneficio de depositar ese dinero en las administradoras. Eso estaría bien para el pilar 2, que sería el de las cuentas individuales, pero el pilar 1 debe seguir siendo un sistema de reparto. Me estoy adelantando a las propuestas que tendrán que estudiar después los expertos, que ojalá me inviten, porque el Banco Mundial propuso un esquema de 4 pilares y a la hora de la implementación en México no se siguió. No es que esté yo patrocinando o esté de acuerdo con la propuesta del Banco Mundial, pero ni siquiera se siguió completamente la propuesta, nada más se tomaron partes. Se consideró que el pilar 1 estaba de alguna manera cubierto con la pensión mínima garantizada, pero eso no es el pilar 1. El pilar 1 es un sistema de reparto para niveles de ingreso determinados. Y el pilar 2, que es de contribución definida, debió haber sido para salarios arriba de 5 salarios mínimos, por poner una propuesta, una sugerencia de límite, pero habría que estudiar cuál es el límite adecuado. Uno de los problemas que hemos enfrentado proviene de que no se registran como deuda los pasivos de pensiones. Entonces, los gobiernos de los estados, empresas paraestatales, universidades, todo el mundo ha estado otorgando prestaciones que no se registran como deuda. Son una deuda social, pero si se lee la ley de deuda pública, cabe dentro de la definición de deuda pública esos pasivos y nunca se pensó en registrarlos. Si hubieran tenido que registrarlos, hubieran tenido que recibir una autorización para poder otorgar las prestaciones que se estaban dando y no se hubieran podido dar con tanta facilidad. Fue una negociación política de grupos de interés y creo que es necesario que sí se registre como deuda pública. Entonces, si una entidad decide negociar y reducir las prestaciones a las que se comprometió por jubilación, tendría el beneficio de reducir su deuda y podría endeudarse para inversiones necesarias en otros rubros. Y así se podrían ir corrigiendo los sistemas de privilegio, que yo más bien no les llamaría así, sino sistemas inconvenientes y pues no financiables, para no provocar aquí reacciones, porque he visto cuando se les menciona que son sistemas de privilegio causan irritación. Bueno, esos sistemas se pueden modificar y pueden reducir deuda pública y de esa manera las entidades podrían tener posibilidad de endeudarse para inversiones en infraestructura, en educación, en otras cuestiones que sí hicieran sentido y no el estar jubilando a los 50 o 55 años donde no hay necesidad de jubilación y muchas de las personas que se jubilan en edades tempranas inclusive vuelven a conseguir empleo y están recibiendo un salario y aparte la pensión, cuando hay muchísimos mexicanos que no tienen ni empleo ni salario. Entonces, por eso se les llama de privilegio, pero sí hay que darle dentro de este grupo que piensa forma, creo que hay que meterse a estudiar esto, el registro de la deuda pública. Y quiero felicitar la iniciativa de Francisco. La verdad creo que hemos hablado de esa necesidad muchos años. Ojalá la tomen en serio aquí en el Senado. Muchas gracias. Le agradecemos la participación a Berenice, muchas gracias por sus comentarios, así como también al actuario José Luis Salas, muchas gracias por su comentario. Y vamos a pasar con el siguiente ponente, que es José Méndez Fabre, egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Anáhuac.
Llevó a cabo estudios de posgrado en la Universidad de Denver, Colorado, Estados Unidos. Obtuvo una maestría en finanzas y otra en administración. En el Instituto de Banca y Finanzas realizó una especialización de la banca comercial y corporativa. Fue profesor de finanzas en la Universidad de Anáhuac y participa en los consejos de desarrollo de la Facultad de Economía y Negocios y de Desarrollo del Deporte. Participó como invitado especial en el Consejo de la Bolsa de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Participa en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Tiene el uso de la palabra José Méndez Fabré. Muy buenos días a los miembros de la Comisión de Seguridad Social, distinguidos señores senadores, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y de Previsión Social, miembros de la Academia, así como a todos los participantes en la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, edición 2016. Agradezco la invitación del senador Fernando Mayán Tacabal, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, por la invitación a participar en este panel sobre el tema de gran trascendencia, que son estudios sobre panorama de pensión en México, recomendaciones y propuestas. La verdad es un honor, un privilegio estar con ustedes aquí platicando. Este tipo de foros creemos que son fundamentales para el futuro y desarrollo de nuestro país, ya que existen diversos aspectos que hay que considerar para un tema de suma importancia, tales como el aumento de la esperanza de vida, los cambios que se están dando a la pirámide poblacional, la tasa de aportación obligatoria para trabajadores adscritos tanto al IMSS como al ISSSTE, pero también algo que creo que no se ha mencionado, y yo creo que es importante, es la tasa esperada de crecimiento del país. Para el tema. Lo que demuestra la imperiosa necesidad de revisar las estrategias y metas de ahorro y sobre todo generar los estímulos que se requieren para aumentar la capacidad financiera de nuestro país para cubrir no tan solo el pago de las pensiones, sino también sustentar el crecimiento que el país va a necesitar en el futuro. Y eso no lo hemos platicado. Nosotros hace un año nos abocamos, cuando digo nosotros me refiero al sector financiero, haciendo un grupo de trabajo con consultores, actuarios, para desarrollar una propuesta específica del ahorro voluntario, que es a lo que me voy a abocar el día de hoy. Y después hablamos con los bancos, hablamos con los seguros, hablamos con las AFORES, hablamos con el Consejo Coordinador Empresarial para sustentar esta propuesta de ahorro previsional desde el punto de vista de ahorro voluntario. Pero antes de entrar, a mí me gustaría darles algunos antecedentes que creemos que son importantes. La primera, siguiente, por favor. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el ahorro del país representa el 98%. Y ha crecido a tasas muy buenas. En los últimos 10 años el ahorro en el país ha crecido a tasas de 12%. Esto suena muy bien. Sin embargo, con todo y este crecimiento, esto no ha sido suficiente para sustentar un crecimiento del 2% del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a crecer al 3%, 3,5%, que yo creo que todos los que estamos en esta sala vemos la posibilidad de que el país crezca al 3,5%, que es fundamental para combatir la pobreza, que es fundamental para financiar los negocios. O sea, si queremos crecer al 3,5%, yo la pregunta que pongo en la mesa es, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo? O sea, necesitamos fomentar el ahorro total, donde entran las pensiones, pero necesitamos verlo desde arriba, necesitamos ver el bosque completo, no necesitamos ver nada más un punto. El país va a crecer a 3,5%. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para crecer? La FUNDEF, que es una fundación de estudios financieros, un estudio que hicimos con ellos, nos dice que se va a crecer el país al 3,5%, que yo creo que muchos lo vemos factible en los siguientes 15 años. Se requiere un ahorro de 135, no de 97. ¿De dónde vamos a sacar esa diferencia? Bueno, como todos ustedes saben, el ahorro lo tenemos que ver desde dos puntos de vista: el ahorro interno y el ahorro externo. En el ahorro interno está el plan de las pensiones. El ahorro externo es lo que los extranjeros de alguna forma ahorran en México a través de invertir en México o con deuda. Pero es muy importante, de nuevo, perdón que lo repita, es ver el bosque completo. En este sentido, lo que hemos dicho es que se requiere una política pública a 5, 10, 15, 20, 25 años que vea el ahorro como un todo, en donde ese ahorro se vaya midiendo qué pasa con las pensiones, qué pasa con el ahorro voluntario. O sea, necesitamos, de nuevo, que el ahorro total sea el que crezca, que el ahorro interno sea el que crezca, no concentrarnos inclusive nada más
en tener ahorro externo, y déjenme les doy unas cifras interesantes. Al día de hoy, el 66% es ahorro interno, el 34% es ahorro externo, y ahorita les voy a decir de qué estamos hablando. Hace 10 años teníamos 80% de ahorro interno, lo que ha crecido fuertemente es el ahorro externo. Siguiente, por favor. Entrando al ahorro interno, vemos que ha crecido a tasas del 10%, de nuevo son tasas muy buenas, llega al 34%, al 64%, perdón, del PIB. Las AFORES que se estaban hablando tienen el 13.5%, fondos de inversión el 10%, los seguros tienen el 4.8% y el ahorro de los particulares llega al 18%. Son cifras que creemos que son muy buenas, han sido muy buenas, pero de nuevo, para sustentar un crecimiento del 2.2%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo dos gráficas que quisiera compartir con ustedes, que vean qué ha pasado con el ahorro forzoso. Con el ahorro forzoso me refiero al ahorro que hacemos a través de las pensiones, que es el obligatorio. Ya ha tenido tasas de crecimiento, hace 10 años traíamos el 6%, tenemos el 13.5%, se ve muy bien. Siguiente, por favor. El ahorro, creo que nos saltamos una gráfica anterior, por favor. Regresa una antes, no al revés. Otra antes. La siguiente, por favor. Una nada más. Ahí. El ahorro voluntario también ha crecido muy bien. O sea, quiere decir que tanto el forzoso como el voluntario han venido creciendo prácticamente a las mismas tasas. O sea, no ha sido esto forzoso, esto es voluntario. Esto es lo que todos nosotros ahorramos en el sistema de forma voluntaria, también ha crecido de manera muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, entrando al ahorro externo. El ahorro externo no es malo, para nada, todo lo contrario. Quiere decir que en el extranjero han visto a México de manera favorable para prestarnos dinero, para invertir sus recursos aquí en México. Sentimos que es correcto. Lo que también creemos es que debe tener un límite. O sea, pensar que en el futuro vamos a sustentar nuestro crecimiento con ahorro externo, creo que sería un tema vulnerable. Ya vimos 7.6, ya vimos 8.2, a los que ya tenemos más de 65 tenemos esta experiencia de muchos años que ha pasado cuando financiamos nuestro crecimiento con ahorro del exterior. Siguiente, por favor. Entrando ya un poco a la propuesta que les quiero platicar, vemos que el ahorro en México, y aquí me voy a concentrar en el ahorro interno, no voy a dejar afuera el ahorro externo, me voy a concentrar en qué necesitamos hacer para incrementar el ahorro interno. Vemos tres pilares: las aportaciones obligatorias a fondos de pensiones, los planes privados de pensiones, las aportaciones voluntarias para el retiro. Yo creo que lo que es fundamental destacar, y de nuevo, perdón que sea reiterativo, pero es parte del mensaje que quiero dejarles el día de hoy, que nos debemos concentrar en que lo que vayamos a terminar en estos foros es en que lo que crezca sea el ahorro interno, tener las bases para dejar el sustento de que el país debe tener un ahorro interno suficiente para su crecimiento. Es bienvenido el externo, pero no podemos sustentar nuestro crecimiento futuro en el ahorro externo. Y ha venido creciendo, 70% el externo, ha venido creciendo tasas muy superiores a la base. Permítanme compartir con ustedes la siguiente lámina. Antes de entrar a la propuesta, yo simplemente quise ponerles qué pasa en otros países, y vemos países donde hay ahorro interno alto, vemos países con esos son flujos, con 46%, pues obviamente tienen formación de capital también muy importante. ¿Qué quiere decir? Si tienen ahorro, tienen financiamiento, tienen inversión, y vemos que ha pasado un caso que a mí me gusta tocar, que es Corea. Corea hace 50 años era del mismo tamaño que México, y ha venido haciendo una cantidad de cosas muy bien, dentro de ellas fomentar su ahorro interno. Vemos que su ahorro interno es alto, por lo tanto su inversión también es alta. Siguiente, por favor. Esta, yo sé que probablemente todos ustedes ya la han visto, pero creo que sustenta parte de lo que estoy diciendo. Es que ha pasado con la tasa de reemplazo, ya en particular del tema de pensiones. Pues México, sabemos todos que la tasa de contribución es baja, pues estamos en el último lugar de la OCDE, con una tasa de reemplazo del 31, promedio, podría ser hasta mayor, y el promedio de la OCDE es 66, pero vemos que países han logrado tasas de reemplazo mucho mayores, o sea, han hecho otras cosas que han podido. ¿Qué es también lo que han hecho? Han incrementado el ahorro voluntario. O sea, el sustentar que nuestro ahorro interno va a estar nada más con el ahorro forzoso, creemos que de largo plazo sería un gran error. Necesitamos incentivar el ahorro voluntario. Siguiente, por favor. Bueno, la principal causa de que nuestra tasa de reemplazo, lo tocamos todos, es baja, debería estar entre 12 y 15, estamos en el 6,5. Siguiente, por favor. Los planes privados de pensiones es parte de la propuesta, pero lo quise sacar de la propuesta porque creemos que es de las cosas que se pueden hacer de manera inmediata este año. O sea, hay un par de cosas que pudiéramos hacer durante este año
parte del resultado de estar aquí, es el atacar los planes de pensiones. Los planes de pensiones privados, como ustedes saben, se restringió de una desigualdad del 100% a prácticamente el 50%. Sentimos que es un error importante que debería restaurarse y ya. O sea, no podemos perder de verdad la oportunidad de que se siga ahorrando. Es ahorro voluntario, por cierto, que lo dan las empresas en conjunto con sus trabajadores. Hay planes. Siguiente, por favor. Perdón, si vemos, y no se alcanza muy bien, espero que sí, ya en el 2015, lo rojo, la primera línea, ya vienen bajando el número de planes. ¿Por qué? Porque cambió la ley. Y estamos yendo, alguien lo mencionó durante la plática, estamos yendo en sentido contrario. Deberíamos tener más planes privados de pensiones. No quiero decir que sea la medida, es una de las medidas, pero no podemos perderla tampoco. Siguiente, por favor. Perdón, otra vez nos regresamos. Tenemos 1.967 planes, 1.380.000 personas. No es despreciable. No debemos perder este tipo de programas. Siguiente, por favor. A nivel de los recursos, la cantidad es importante. Estamos hablando cerca de 600.000 millones de pesos. O sea, sí es una cuarta parte de lo que está en las Afores, pero es una cantidad importante y está invertida en instrumentos del gobierno, está invertido en empresas, está invertido en instrumentos que nos dan crecimiento. Siguiente. Creo que con esto yo quisiera por lo pronto sí dejar la idea de que es algo que tenemos que actuar pronto, debemos actuar este año, es tratar de regresar a como estábamos, que estábamos bien. No acabamos de entender lo que nos hemos metido, el por qué cambió esto. Yo quisiera decirles qué pasó, no lo sé, simplemente sabemos que se cambió y viene disminuyendo. Entonces yo creo que es fundamental concentrarnos y tratar de que los planes privados de pensiones regresen a ser un instrumento de ahorro previsional. Siguiente, por favor. De nuevo, como les decía, con una visión de largo plazo, nos juntamos especialistas, actuarios, consultores, hicimos una propuesta para impulsar una política de ahorro previsional a largo plazo, se la entregamos a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, hace 15 días. Esta propuesta también, de alguna forma, el Consejo Económico Empresarial la vio con buenos ojos, y bueno, lo que estamos tratando de hacer de nuevo es soportar las metas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, pero también teniendo metas de ahorro. O sea, no podemos pensar que vamos a tener metas de financiamiento sin tener metas de ahorro. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar? Siguiente, por favor. Y aquí me voy a meter a platicarles algunas de los, no todas, las propuestas son más y son muy en detalle, pero sí quisiera tocar algunas de ellas para platicarlas con ustedes. La primera es revisar diferentes alternativas que podrían incorporarse en la regulación fiscal para otorgar algún tipo de incentivo para tanto a las personas físicas como a los patrones para el ahorro voluntario. De nuevo, necesitamos fomentar el ahorro voluntario. Que los recursos sean portables, ya lo tocamos en esta mesa. Es importante que el que es dueño de su ahorro, si se va al sector público, al sector privado, que no pierda ese ahorro. Y es una de las propuestas que estamos haciendo, que sea portable. Segundo, contar con lineamientos para incluir a los no asalariados. Hay una cantidad de gente en el país que son choferes, son doctores, son dentistas, lo tenemos en toda la gama, que no tienen planes de pensiones. Bueno, necesitamos llegar a esa, no nada más es cultura, necesitamos llegar a poner en los planes, que es una de las siguientes propuestas, y es que todo el sector financiero, no las Afores nada más, no los seguros, sino todo el sector financiero compita por ese ahorro voluntario. Es ponernos a competir a casas de bolsa, a seguros. En el momento que nos pongan a competir a todo el sector financiero por promover el ahorro voluntario, ¿qué va a pasar? Las comisiones se van a bajar, los vehículos van a ser más interesantes. Entonces, es fundamental entender que tenemos que ir todo el sector financiero, no una parte del sector financiero, a fomentar el ahorro voluntario. Y esto que implica, bueno, que los incentivos y la regulación nos ponga a todos en la misma cancha. No necesariamente estamos ahí ahorita, pero es una de las propuestas que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Otra parte que creemos que es fundamental es ubicar a la empresa. En México tenemos una cantidad muy importante de empresas que pueden jugar un ahorro fundamental en el tema del ahorro voluntario. Si las empresas continúan con sus planes de pensiones y de manera automática meten a todos sus trabajadores, en automático. El trabajador que no quiera, que se salga. Está bien, no es forzoso, es voluntario, pero tener planes e incentivar a la empresa a que juegue un rol fundamental. Esto no estamos inventando el hilo negro, se hace en otros países y con mucho éxito. Las empresas grandes y pequeñas establecen planes de ahorro
de largo plazo, de pensiones para sus trabajadores, y de forma automática están. Esto es en adición a lo que ya tienen, y con esto vamos creando una cultura de ahorro. El que no quiere, porque no puede, no quiere, se sale. Creemos que es una de las medidas que puede ser muy importante. Ya les toqué el tema de la libre competencia entre los intermediarios financieros, y a propósito dejé el último punto para platicarlo con ustedes, que es revisar la metodología de la tasa de retención sobre intereses. Pudiera sonar complicado, pero déjenme, les digo de qué se trata eso. Todos los que estamos aquí ahorramos en bancos y recibimos intereses. Bueno, sobre esos intereses nos están reteniendo un impuesto. Esa retención del impuesto equivaldría a dos cosas. Una, a como si tuviéramos tasas reales del 2%, que no las tenemos. Entonces, sí nos escucharon y bajaron la tasa de retención del 0.60 al 0.50. Hicieron una fórmula. Desgraciadamente la fórmula creemos que no está correcta y también hay que corregirla durante este año. Al cálculo que llegamos nosotros, en vez de estar pagando 0.50, deberíamos estar pagando 0.15. Y eso es parte del ahorro de todos ustedes, de todos nosotros. Donde tengamos nuestro dinero, estamos pagando un impuesto que debería ser 0.15 y no 0.50. Entonces, esto desincentiva el ahorro. Y de nuevo, queremos, y repito, que lo que debemos incentivar es el ahorro. Dos cosas bien particulares que afectan esta tasa. Esta fórmula del 0.50